Buenas tardes, hoy tengo un reto muy grande y es tratar de demostrarles con ejemplos sencillos lo importante que es conocer el funcionamiento del cerebro para mejorar la educación y el aprendizaje. Algunos de ustedes seguro acaban de llegar de vacaciones, se fueron a Guanacaste y cometieron el error de irse al mediodía. Pero bueno, no importa, se fueron al mediodía y apareció ante sus ojos una imagen parecida a esta. Nuestros ojos empiezan a interpretar la imagen, mandan esa información a una parte del cerebro que es posterior. Se les dan algunas propiedades del objeto, también propiedades espaciales. Empezamos a hacer un arreglo de asociación entre lo que hemos vivido y luego empezamos en nuestra memoria de trabajo a mantener esa información para lanzar una primera hipótesis. Lo que vemos es un charco y como charco tiene que sonar. Nuestro cerebro funciona tan rápidamente que no tenemos que parar el carro para seguir elaborando nuestra imagen. Pasamos encima del charco y desgraciadamente no suena splash. ¿Qué pasó? Pues parece que no era un charco. Nuestro sistema auditivo no sintió el charco y por lo tanto manda información y dice, tengo que cambiar la atención, ¿qué era esto? Y vuelve a generarse un proceso de análisis de la nueva información y se lanza una nueva hipótesis. Lo que realmente vimos era un espejismo. Pero en realidad solo hubiéramos podido llevar esta conclusión si hubiéramos alguna vez sabido lo que era un espejismo y podido interpretarlo. Es decir, las hipótesis que podamos generar dependen, por supuesto, de experiencias previas. Entre más experiencia tengamos, más posibilidad tendremos de generar entonces hipótesis que se parezcan a esa realidad. Puede ser que ustedes se estén preguntando en este momento, ¿y para qué nos sirve conocer cómo funciona el cerebro para la educación y nuestra práctica en el aula? Voy a tratar de darles un ejemplo. El cerebro, un órgano complejo que es el objeto de estudio de las neurociencias, está compuesto por muchas células y esas células trabajan de una manera generando hipótesis. Hagan de cuenta que detrás de esa mancha negra hay una imagen y yo les pido que traten de adivinar y se ganan una pantalla plana. ¿Qué es lo que hay? Resulta que descubro la primera vez esa mancha negra y ustedes ya pueden empezar a generar una hipótesis. No sé si ya descubrieron lo que es. Desgraciadamente no me puedo detener a preguntarle a todos, pero les lanzo una segunda imagen con algo más descubierto. Ustedes lanzan una segunda hipótesis. Tal vez alguno de ustedes ya descubrió lo que era. Tal vez. Pero descubramos otra parte más y ustedes vuelven a lanzar una hipótesis. Ya sé lo que es. O no tengo ni idea. Pues en realidad lo que es un ornitorrinco. No sé cuántos de ustedes lo descubrieron, pero por las risas supongo que no muchos. Y el ornitorrinco es un animal sumamente extraño con el que seguro no se han topado por la calle, pero tal vez lo han visto en programas de National Geographic o en un libro o incluso en algunas fábulas que se hacen ahora de ornitorrincos. Si no hubieran tenido experiencias previas con este animal, nunca hubieran podido descubrir qué es lo que hay detrás de la mancha negra. Otra vez, esto nos dice, requerimos de experiencias previas para poder emitir hipótesis que sean bien interesantes y cercanas a la realidad. Voy a pasar a otro tema que para mí es apasionante y que nos permite entender mejor por qué conociendo el cerebro podemos entender la conducta humana. Me refiero a las adicciones. Las adicciones, que son hoy en día un flagelo, son muy frecuentes y además, no sé si les ha pasado de preguntarse ¿y por qué hay gente adicta a algo? Y no solamente por qué la gente es adicta a ese algo, sino por qué es adicta a cosas tan diferentes como la tecnología, por favor no miren el celular ahora, las drogas e incluso los videojuegos. Pues de las neurociencias sabemos que en el cerebro existen muchas células que se activan con estos elementos. Y esos elementos producen la activación de este sistema que libera unas sustancias que nos genera placer. Y ese placer es el que nos hace volver a intentar buscar ese estímulo particular.
Este sistema se llama el sistema de recompensa y es un sistema que tiene o involucra áreas cerebrales que aparecieron hace miles de años, incluso millones de años en el ser humano, y que son reguladas por áreas de más reciente aparición, en este caso la corteza prefrontal. Pero ¿qué quiero decir con esta cuestión evolutiva? Es decir, el ser humano desde siempre ha tenido sistemas en el cerebro que son susceptibles de ser recompensados y generar placer. Si nosotros lográramos con la educación estimular el sistema de recompensa, seguro que lograríamos prácticas educativas que fueran más acordes y más exitosas. Creo que en ese sentido todavía nos falta camino por recorrer. De muchas de las charlas de hoy hemos visto algunas posibilidades, pero ese sistema de recompensa está ahí, hay que activarlo. Yo creo que no hemos sido muy exitosos porque nos hemos centrado en qué tienen que aprender nuestros alumnos y no en cómo lo aprenden y qué es lo que les gusta. Si mezcláramos estos dos elementos, el gusto y el cómo lo hacen, muy posiblemente estaríamos cerca de buscar estrategias pedagógicas y didácticas mucho más exitosas. Vamos a ver. Todos o muchos de ustedes son educadores. Vámonos a un aula. Resulta que hoy, por supuesto, porque yo soy supuestamente neurocientífico, voy a hablar del cerebro. Y les pregunto, ¿qué quieren saber del cerebro, muchachos? Por favor, díganme. Los muchachos lanzan las preguntas y yo hago un análisis de cuáles preguntas son las más frecuentes. Escojo la más frecuente y digo, muy bien, muchachos. Después de que ustedes pensaron qué pregunta les interesaba que yo contestara, vamos a contestarla. Ustedes pusieron como pregunta, ¿qué nos dicen las imágenes de la resonancia magnética funcional acerca del funcionamiento del cerebro? Qué estudiantes más vivos, ¿verdad? Qué preguntillas se lanzaron. Pero bueno, de todas maneras, ¿qué nos dicen la resonancia magnética? Bueno, esos colores que ustedes ven en el cerebro, lo único que nos están indicando es la activación y el grado de activación de ciertas áreas cerebrales cuando hacemos, cuando nos movemos o cuando incluso pensamos en algo. ¿Qué logramos contestando la pregunta de los muchachos? Activar el sistema de recompensa. ¿Por qué? Era lo que querían escuchar. Se lo dimos. Pero tenemos que darle a los muchachos todo lo que quieren. No todo. Pero además debemos aprovechar, porque una vez que activamos su sistema de recompensa, los muchachos presentan motivación. Y esa motivación les abre la puerta para aprender nuevas cosas que ni siquiera aparecían en la lista que ellos primero lanzaron. Y les digo, voy a aprovecharme de esta motivación. No les digo eso, ¿verdad? Es lo que voy a hacer. Pero, ¿se acuerdan de la resonancia magnética que ustedes querían saber lo que era? Ya saben lo que es. Esa actividad del sistema nervioso, ¿de qué depende? Depende de la activación de células nerviosas. Y de eso tratará el resto de la clase, de células nerviosas, su estructura y cómo funcionan. De esa manera, utilizamos una información que ellos quisieron para meter elementos que para nosotros eran fundamentales para que entendieran la clase. Entonces, en los ejemplos que hemos visto, tenemos que tener claras dos cosas. Tanto en el del espejismo como en el del ornitorrinco era claro que las experiencias pasadas son fundamentales para emitir una hipótesis. Y de las drogas y de la resonancia magnética tenemos también claro que el sistema de recompensa está ahí para ser activado. Entonces, el cerebro, que ha sido siempre el que sostiene los procesos de aprendizaje a lo largo de la evolución, no importa de qué tipo de estrategia pedagógica estemos hablando o didáctica, siempre estará ahí para trabajar con nosotros. Es importante saber qué cambia a lo largo del desarrollo y que los cambios que se producen en el cerebro, por supuesto que producen cambios en nuestra conducta. Pero tenemos el defecto de creer que a medida que crecemos tenemos que buscar estrategias más complicadas para enseñar, cuando en realidad podemos utilizar las mismas estrategias desde preescolar hasta la universidad, y les voy a dar un ejemplo. Ojalá colaboren con el ejemplo. ¿Cuál de ustedes
no ha oído hablar del juego de Simón Dice. No ha oído. Cuidado porque lo linchan si levanta la mano. Entonces, todos lo han oído. Entonces vamos a jugar un momento, a ver si recuerdan eso. Yo soy el líder por una vez en la vida. Es decir, en este momento les voy a decir, si saben lo que es el juego, Simón dice que levanten la mano derecha. Simón dice que levanten la mano izquierda. Bajen la mano izquierda. Un montón de ustedes bajaron la mano izquierda sin que Simón dijera. O sea, o no sabían cómo era el juego o se equivocaron. Esto, que parece tan sencillo, se puede utilizar para procesos de aprendizaje. Una, primera variante. Todos los que bajaron la mano salen de aquí. Esa es una variante lúdica y qué bonito, nos vamos eliminando y el último se gana la pantalla. Pero resulta que no es muy positivo. Hay otra variante y es, no importa que se hayan equivocado, vamos a seguir jugando y todos aquellos que se equivocaron, recuerden que se equivocaron y cuenten las veces que se equivocaron. Entonces, estimulan la memoria de trabajo porque tienen que mantener en mente el número de veces que se equivocaron y a partir de las equivocaciones pueden entonces mejorar su desempeño. Jueguillo Simón Dice y vean todo lo que se logra. Pero lo que es más interesante es que este juego se ha utilizado también en ambientes universitarios para tratar de estudiar funciones cognitivas superiores como la memoria de trabajo, que es la capacidad de almacenar y manipular información, o el control inhibitorio, que es la capacidad de inhibir una respuesta que es automática, o incluso de la atención, que es la capacidad de focalizarse en algo en contextos determinados. Entonces, con estos juegos relativamente sencillos, podemos entender el cerebro y además entender nuevamente la individualidad. No sé si lo lograron ver en el video, pero yo lo vi aquí. Para algunos, el juego de Simón Dice tampoco parece ser muy fácil. Y entonces la individualidad nos permite aprovecharnos de eso para mejorar nuestros posibles errores. Los errores que cometamos no afectan al vecino. Ustedes bajaron la mano y eso no hace nada con el vecino, pero les permite a ustedes tener una retribución de su propia acción. Entonces, yo creo que estamos aquí para ver si realmente los hallazgos de las neurociencias o incluso las neurociencias como un área realmente nos pueden ayudar a mejorar la educación, a mejorar la práctica en el aula. Yo creo que esto no depende de los neurocientíficos, depende de las preguntas que surjan de los facilitadores que han realizado una observación sistemática en el aula, que además tienen conocimientos pedagógicos y que ahora ya conocen cómo funciona el cerebro. Yo creo que conociendo el funcionamiento del cerebro vamos a poder elaborar estrategias pedagógicas y didácticas más exitosas. Dijo a principios del siglo XX un pensador español, Santiago Ramón y Cajal, que todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero además quiero agregar algo. El aprendizaje es individual y el éxito que tengamos en él depende de nuestra disposición a aprender. El cerebro siempre ha estado allí, lo quieran o no, y seguirá estando. Nuestro deber es desarrollarlo, usarlo y así favorecer los procesos que nos lleven a un mejor aprendizaje y a una mejor educación en nuestro país. Muchas gracias.